Ah, no, todavía no. Bueno, sí, está bien. La discusión, estamos atendiendo el asunto de los adultos mayores y esta perspectiva, pues, de colonial, tal vez social, cómo podríamos hacernos responsables de nuestros distintos sectores, ¿no? En este caso, toca directamente sobre las personas adultas mayores. Creo que es las personas mayores, pero bueno, en mi lenguaje coloquial se dice los viejitos y las viejitas, que yo ya faltan 3 años para estar dentro de esa categoría. Entonces, por favor, hablemos. Si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Si no, yo pregunto, ¿eh? A ver, ¿quién está por aquí? Antes de preguntar, bueno, les voy platicando un poquito que nosotros aquí vivimos en un espacio en Michoacán y estamos nuestro proyecto, más o menos a unos 10 años, no sabemos si podamos antes, pero lo que queremos hacer es un espacio de la buena vecindad o la buena convivencia y que es un espacio pensado en los adultos y las personas mayores, ¿no? La idea es que hagamos de este espacio un lugar para habitar eh, de manera, este, pues sí, colectiva, o sea, hacernos cargos unos de otros, ¿no? La idea también es, todavía no está muy estructurada la idea y de repente, este, eh, de repente, pues pensamos en una cosa, luego otra, este es un pedacito de bosque y yo creo que proyectos como este se están abriendo muchos porque nos va a alcanzar la realidad. Nosotros, por ejemplo, a pesar de que estamos en la universidad y que tenemos derechos sociales y todo eso, la jubilación no la vemos factible. ¿Por qué no la vemos factible? Pues no la vemos factible porque hay muchas trabas, ¿no? En la universidad desvían los recursos, ahorita no han pagado desde no sé cuánto, y cuando pagan, no pagan la jubilación, lo que pagan es servicios de gastos mayores y todo. De hecho, tenemos que demandar para que nos paguen y nos podamos jubilar. O sea, ya se está buscando la estrategia de no generar estos espacios de jubilación. Entonces, creo que también esa es una propuesta, cómo podríamos organizarnos nosotros como desde nuestros distintos grupos sociales, cómo podríamos organizarnos para generar este estado de, de seguridad social, pero de autoseguridad social para una buena vejez, para un buen vivir, para una vejez de calidad. Bueno, pues adelante, si alguien más quiere comentar, si no, pues yo sigo diciendo ocurrencias. Hola a todos, yo quisiera dar mi opinión. Adelante. Déjame poner la cámara. Creo que es una situación que no hemos vislumbrado, pero que sí viene muy ingrata, o sea, muy fuerte, pues. Esto de la inversión de la pirámide de edades a nivel social va a ser algo casi con signos de catástrofe, ¿no? Estaba viendo la pirámide de edades en China y ellos están por entrar también en esa situación y no les va a alcanzar el dinero, por mucho dinero que tengan, si no modifican su forma de organización social, les va a pegar, pero espantoso, ¿no? Y nosotros, aunque no tan cercano, pero para allá vamos, pues. Por ejemplo, esto de las pensiones que mencionas, yo lo veo también como ilusorio, porque
tarde o temprano no van a alcanzar, o sea, va a ser algo imposible de cubrir, ¿no? Ahorita hay menos de 10 millones de adultos mayores, ¿no? De viejitos, y ya no puede el sistema, ¿no? Hay una de broncas para darlos de alta, o sea, bajaron la edad a 65 años, pero lo cierto es que están en espera una cantidad impresionante de personas, o sea, es irreal, pues, se hizo como, no sé si es una cuestión meramente política, pero no se está cubriendo, esa es la realidad, ¿no? Y por otro lado, esto de la familia comunitaria, cómo transitó a la familia capitalista, o sea, donde la familia se vuelve propiedad privada, donde todo es privado, ¿no? Somos dueños de los hijos, de la esposa, de la casa, del carro, y nos vemos con el vecino como desconocidos, como incluso hasta como con desconfianza, ¿no? De que me vayan a robar, me vayan a asaltar, sepan cosas o sea, cosas absurdas, ¿no? Este modelo social de familia también ya es un poco limitado, vamos. Habría que regresar a esto que dices, a la familia comunitaria. ¿Cómo habilitar esas formas de apoyo entre familias, ¿no? Por ejemplo, sortearse entre familias y que todo mundo tenga derecho a un cuidador y todos tengamos derecho a ser cuidados y también a cuidar a otros que no sean meramente sanguíneos, sino verlo en una perspectiva más amplia de un tejido social mucho más sólido, más robusto. Esto lo digo porque aquí mismo donde vivo, en la Ciudad de México, ya he visto varios casos de personas que mueren de 80 años solos, pues, o sea, en sus casas, unas casas muy grandes, terrenos muy grandes, pero totalmente solos y abandonados, así de cruel es o sea, mueren en soledad y en total abandono, ¿no? Entonces eso como que, pues, ¿qué clase de comunidad tenemos? Pues, o sea, ¿qué clase de sociedad, qué clase de relación social es lo que nos permea, ¿no? Y sí, creo que sí es esto que comentabas al principio, sí es algo serio, es algo que hay que tener presente y en cuenta, quizás porque también ya entré en en ese periodo de edad, ¿no? Que se vuelve uno más consciente pues, del tiempo, ¿no? Sí hay la necesidad de replantear una nueva forma de relación, orientado obviamente a la comunidad. Quizás vaya en contra de los psicópatas estos, panistas y españoles, ¿no? Que sí a la propiedad privada y a una serie de tonterías que dicen, que no sé si están bien de sus facultades mentales, ¿no? En nuestro caso, pues creo que sí valdría la pena hacer ensayos y empezar a vislumbrar una nueva forma de relación, más comunitaria y menos individualista, menos colonial, menos capitalista y menos patriarcal. Esa era mi opinión. Pues gracias por escucharme. Muchas gracias, Octavio. Y sí, totalmente de acuerdo, pues ahí, por ahí vamos. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Mucho silencio. Yo pensaba en mi mente, en lo que se animan a hablar. Si no, se van a ir desconectando, se van a aburrir de lo que yo digo, así que anímense a hablar. Yo pensaba en mi mente creativa, mi mente, no sé, imaginaria, que pudiéramos tener un mundo, o sea, creo que debemos dar marcha atrás a este sistema capitalista. ¿Cómo debemos dar marcha atrás? A mí como me gustaría ser vieja, ya lo soy, ¿verdad? Pero ¿cómo me gustaría ser vieja? Me gustaría ser una vieja donde se reconociera mi sabiduría, ¿sí? Mi sabiduría de más de 60 años. Me gustaría ser vieja que tuviera tiempo para sembrar mis plantas, para poder
cultivar flores, condimentos, etcétera. Me gustaría ser vieja, que tuviera tiempo de esparción, de divertimento. O sea, me encantaría que como vieja, como mujer vieja, pudiera jugar, ¿sí? ¿A qué no? No sé. No sé a qué jugar, pero me gustaría jugar. No me refiero a cartas y esas cosas, sino me refiero a poder entrar en espacios de juego, porque no los hay. No hay espacios de juego para mujeres, más que las imitaciones de los juegos para hombres, ¿no? Me gustaría también poder seguir dando servicio. Me gustaría que alguien me buscara para decirme, José, ayúdame a terminar este trabajo, esta tesis, este libro, me gustaría que me dijeran, danos un curso, una plática, no sé. Pero no me gustaría, tengo claro lo que no me gustaría. O sea, no me gustaría ser vieja y andar buscando el sustento, ¿sí? Andar trabajando para poderme sostener. Creo que tampoco me gustaría ser vieja y vivir de una pensión esperando a ver si me la depositaron o no me la depositaron. A mí me gustaría que un grupo de un colectivo, una cooperativa o algo, se hiciera cargo de mis gastos. O sea, que lo que yo hiciera, no sé, a lo mejor cultivar lavanda o, o aceite de cedro, no sé, lo que yo pudiera hacer entrara como parte de ese proceso, pero que fuera algo que tuviera el amor, ¿no? De colectivo. Y no me gustaría ser vieja y andar mendigando con mis hijos su tiempo, o llévenme a pasear, ¿no? O sáquenme al sol. No sé, me gustaría ser vieja conectada con la tierra, me gustaría ser vieja conectada con el cielo, conectada conmigo misma y poder hacer algo hasta el último día de mi vida, y tampoco me gustaría alargar mucho la vida, ¿eh? O sea, no porque tenga miedo a la vejez y esas cosas, no, simplemente creo que parte de la dignidad de vivir es no aferrarse a estar entubada o estar así, luchando por vivir sin calidad y sin dignidad. Entonces sí me gustaría acabarme la vida, me gustaría acabarme hasta la última gota de la vida haciendo, divirtiéndome, sirviendo, cultivándome, conectándome con la tierra, con los demás. Eso me gustaría. Si no hablan, seguiré hablando ya 2 horas y pobres de ustedes. ¿Alguien quiere participar? Allí voy, no sé si me escuchan. Sí, Buenos adelante. días con todos. ¿Me Sí. escuchan? Buenos días con todos desde Ecuador, provincia de Morón, Santiago y Comunidad Maiquetía, Se oye un de la poco cordillera del bajito. Cóndor. ¿Puedes subirle más a tu volumen? ¿O seré yo la que oigo bajito? ¿Y me escuchan? Sí. Sí, se oye bien. Ya está todo Ok, volumen. va. Sí. Bueno, me toca hablar un poquito más duro nada más. Gracias a todos. Y la verdad es algo nuevo para nosotros, especial para mí, porque nunca me entretenía al tema de los adultos. Eh, claro que en Ecuador aquí hay una instancia que se encarga de todos, como Ministerio de Inclusión Social, donde designan muchos fondos eh, por millones, pero en realidad no lo atienden como es debido. Anteriormente estábamos hablando el sábado, o sea, cómo ser que los jóvenes, que los adultos mayores tengan esa libertad. Pero en el programa que ellos estipulan, las temáticas que ellos plantean son pensando desde la oficina, no es pensando de lo que el adulto mayor requiera. Entonces estamos limitando espacios, entonces no le estamos dando esa libertad para que los adultos puedan actuar.
por ejemplo, le crean juegos que no está al alcance de ellos. Le están planteando, tal vez podría armar tejidos, son algo que no lo ven tal vez tan importante para ellos. Entonces ellos necesitan otros espacios para poder sentirse bien como adultos. Entonces, en realidad son dos cosas diferentes que tenemos que tomar en cuenta. El mundo capitalista es tan complejo de envejecer dignamente como ustedes estaban planteando. Pero en cambio aquí en la provincia de Morona, Santiago, en la cultura Shuar, no en su totalidad, pero sí nos tomamos en cuenta porque todo el territorio es colectivo, vivimos en una comunidad. De alguna otra forma hemos venido compartiendo conocimientos, experiencias y siempre hemos sido generosos por natural. Entonces, lo que estoy planteando si pensamos en el mundo capitalismo, no vamos a empatar. Si esperamos al gobierno, creo que no vamos a lograr nunca más. O sea, tenemos que partir desde este equipo que estamos, a ver cómo interactuar o cómo tratar de hacer una minga para poder definir. No lo vamos a hacer el 100%, pero vamos a tener una iniciativa. Lo que estaba pensando, los adultos mayores, desde su infancia hasta que llegue su etapa, tienen muchos conocimientos. Un día de vida es un día más de experiencia. Entonces son años que han pasado. Lo que me estaba ocurriendo, cómo plantearle con eh, los conocimientos que tienen los adultos mayores como, como parte de la investigación en los adultos. Entonces, tienen muchos conocimientos y armarles que ellos estén con un grupo de adultos que transmitan conocimientos y diseñar nuevas políticas, porque desde que ellos empezaron a trabajar, desde que empezaron a vivir, son otras experiencias vividas. Entonces, por eso es plantearle y, en otros términos, diré, exprimirle todos los conocimientos que aún tienen, porque siempre están activos, solamente por lo que porque la sociedad lo dice, adulto mayor, entonces se siente que no le están valorando mucho. Entonces, por eso es que no quiere interactuar directamente en la sociedad. Tiene duda, miedo tal vez, por lo que es adulto mayor. Entonces, no tiene tanta libertad. Por eso es que nosotros aquí estamos planteando, y la verdad, todo el planteamiento que estamos nos queda en ilusiones porque ya se nos va acabando nuestro adulto mayor en la cultura Shuar. Por ejemplo, aquí en mi comunidad solamente tengo 2 y se han muerto casi la mayoría. Entonces quedamos solo jóvenes de 50 años por abajo. Entonces, la verdad para nosotros es bastante preocupante y todos los conocimientos culturales no los estamos teniendo. Entonces nos olvidamos y no estoy echando la culpa, pero este sistema de educación escolarizada es que nos ha cambiado la mente y por, por muchas razones. Por ejemplo, si tienes moneda, eres importante. Y si no lo tienes, eres de otra escala más baja. Entonces, eso ha sido el problema grande para todo, eh, para todas las culturas. Entonces, eso es una preocupación que igual otros compañeros de la Amazonía han de aportar. Tenemos casi las mismas realidades que aquí vivimos en la Amazonía. Y aparte de eso, de pronto, el sábado le estaba mencionando, todos los recursos naturales de la Amazonía, casi el 100% está concesionado.
Entonces, el Estado amenaza a las tierras ancestrales y cuando no tenemos territorio, no vamos a tener asentamiento seguro en nuestro territorio. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener nosotros para envejecernos dignamente? Entonces, esa es la preocupación. Y tantos recursos que salen, tantos millones de dólares salen por nuestros recursos, entonces no ser atendidos. Entonces, de ser vulnerables. Esa es una preocupación para nosotros y siempre estamos al tanto en estas amenazas que día a día vamos teniendo. Y otra parte, por más demandas que se esté desarrollando, todos los pueblos originarios nunca son tomados en cuenta por más derecho que tengan. Entonces, los ministerios competentes a esta defensa no lo han tomado en cuenta. Estamos siempre al tanto y al día para que seamos escuchados. Nos escuchan, pero todos los documentos que nosotros elevemos siempre son archivados. Entonces, ¿por qué le topo este? Porque nosotros sin territorio, por más conocimientos tengamos, nosotros estamos en la perdición. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir en ciudades. Nuestra forma de vida es aquí en la selva. Tenemos mucha riqueza, medicina y otras temáticas más que podemos abordar en el transcurso. Eso les comentaría, les compartiría por momento para que vayamos un poco analizando esta temática, compañeros. No sé si me escucharon. Muchas gracias, compañero Sunski. ¿Así se pronuncia, Sunski? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias, compañero Sunski. Sí, también aquí en México estamos peleando muchas batallas contra la minería, contra las aguacateras aquí en Michoacán, contra los complejos turísticos en la selva y en el Caribe. Creo que el próximo tema va a ser la minería y así vamos a ir caminando un poquito por cada una de las problemáticas y todo. Y sí, efectivamente, o sea, la defensa de la tierra y el territorio es un principio básico de nuestra lucha como sociedades organizadas y como grupos sociales. Y creo que pues también la Amazonia es parte de este trabajo de lucha y de resistencia. Acá tenemos Wirikuta, tenemos un montón de poblaciones y presas contra las presas, pues que solamente quieren producir, pero pues por supuesto que no es para la gente más humilde, la más sencilla o en los grupos vulnerados o marginales, sino es para las grandes empresas. La agroecología industrial también, que por muy importante que sea un cultivo, pues llegan, desertifican las lecheras, Lala y todas estas empresas que llegan y se chupan el agua. Bueno, tenemos una cuestión, entendemos perfectamente esta situación que expone Sunki y creo que también es parte de los trabajos y de las pláticas y de los conferencistas que vamos a ir invitando para que nos compartan también otros puntos de vista. Muchas gracias, Sunki. ¿Alguien más que quiera compartir? Hola, hola. ¿Me Adelante, escuchan? Redmi. Bienvenido. Muy buenos días, saludos desde la Amazonía ecuatoriana. Un abrazo fraterno para todos quienes estamos integrados en este grupo para poder interactuar, compartir y aprender muchas experiencias. Me llamo Moisés, soy de la nacionalidad Shuar, una persona que siempre ha esperado algo muy importante y agradecer este espacio de poder
aprender. Y realmente para nosotros los Shuar aquí en la Amazonía se abrió una ventana, una puerta, como una luz donde todos podemos ser grandes en sabiduría. Me ha gustado estos días escuchar todos los mensajes que ustedes exponen y felicitarle. Y quería un poco compartir temas de lo que usted estaba mencionando, de personas mayores. Aquí decimos personas adultos mayores. En Ecuador tienes leyes para poder ayudar a personas de tercera edad, pero lamentablemente no se cumple como tal está escrito. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles nuestros proyectos desde las comunidades indígenas? Es siempre, al menos nosotros como líderes de los pueblos, cuidar, proteger a personas mayores. Porque si no lo hacemos, ni la ley lo va a garantizar, ni la ley lo va a proteger. Por eso, aquí en mi pueblo, en la parroquia Río Blanco, donde estamos liderando, estamos con unos proyectos de revitalización de la cultura y saberes ancestrales, de que la juventud o el niño pueda cuidar a su padre y a su madre, porque en esta época que vivimos nosotros, no hay respeto a padre, a madre, ya cuando son mayorcitos de 70, de 80 años. Me gustó su idea. Me dijo, cuando yo sea viejo, cuando yo sea anciano, decimos, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la meta? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Cuál es el hogar de estas personas mayores? Entonces, tenemos que prepararnos, crear una comunidad familiar como nosotros lo tenemos en las comunidades Shuar. Siempre estar pendiente la juventud o el vecino de una persona mayor y aprovecharlo de ello, porque los mayores son una biblioteca de la sabiduría y nadie lo aprende de ellos. Siempre existe la burla, que es un anciano, que es un viejo. Yo lo había dicho siempre a la juventud Shuar. No más esperemos a estas personas que tal vez nos enseñan del mundo occidental, solo aprendieron leer y escribir. Nosotros los pueblos ancestrales aprendimos desde la sabiduría, con nuestra cosmovisión, tomando la ayahuasca, tomando las medicinas, con nuestros sueños, al caminar en la selva, en las cascadas, podemos descubrir muchas cosas y así poder ayudar al planeta a no contaminar. Pero el poder económico y político es tan fuerte. Por eso es que a nosotros los indígenas siempre nos dicen que no, ellos no saben, que son salvajes, que son animales. Yo diré, soy un animal, pero consciente. Y por eso yo invito a este grupo. Escuché un hermano que estaba hablando, me gusta mucho su criterio también. Por eso me ha gustado ser parte de este grupo para poder compartir y aprender. Y me gusta que nuestros ancianos tengan su protección. Juntos podemos concluir muchas cosas de que este anciano, que nuestros padres, que nuestros abuelitos a futuro tengan un hogar de buen vivir, que hayan responsables de cuidar ellos, porque ellos son nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros sabios que siempre nos transmitieron a nosotros para hoy nosotros defenderle a ellos. Pero mucha gente no piensa eso. Hay tantos abuelitos abandonados, no hay quien le ayude, no hay quien le dé un vasito de agua. No está mal, eso está mal. Vamos juntos a proyectarnos, a socializar, a concientizar al pueblo, a la familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Y solo así realmente lo vamos a construir, una sociedad de paz y de amor, de interculturalidad. Ese es un mensaje para todos ustedes, para todos quienes me escuchan. Yo realmente estoy muy feliz
muy agradecido de compartir y aprender muchas cosas. Muy amable. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias. Muchas gracias, compañero, muchas gracias y pues su palabra es muy valiosa. Efectivamente, si nosotros somos los animales, qué bueno que somos animales, porque estamos en contacto con la tierra, con el saber, y pues si la civilización implica esa depredación, más lejos de esa civilización, mejor. Adelante, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Que quiera compartir palabrita? Se hablé bien. Se dice, usted es puro, usted. Sí, adelante. ¿Nadie? Juanita, qué gusto que estás aquí, Juanita. ¿Nos quieres compartir alguna palabrita, Juanita? Ya te extrañamos. Guatemala presente. No. Pau, ¿no quieres compartir algo, Pau? Hola José, buen día. Hola, Juanita, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias José. Un abrazo grande desde Guatemala. Qué bonito verte y sentirte. Gracias José. Solo que hay un poco de problema con mi internet, por eso es que no siempre estoy ahí. Muy ¿Pero bien. me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Pues feliz de escucharlos a todos este día. Me encanta todo este tema y sí, es muy razonable lo que están compartiendo y estoy de acuerdo que nosotros tenemos que ver cómo vamos educando a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y creo que esta es la reciprocidad de lo que hemos recibido desde que hemos nacido y qué es lo que tenemos que regresar también a la madre tierra. Sí, de acuerdo totalmente. Entonces, por eso, dependiendo de cómo nosotros también percibimos, de cómo actuamos y qué es lo que en nuestra defensa de nuestra tierra, no tenemos que desmejorarnos, no tenemos que preocuparnos, atender otras situaciones, sino concentrarnos en lo que tenemos que hacer para seguir el trabajo que debemos hacer. Mucho ánimo para todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Juanita. Muy bien. Un abrazo para todos. Abrazos, Juanita, qué bueno. Espero verte muy pronto por allá. Gracias, José. Por aquí estamos siempre a la orden. Gracias. ¿Alguien más? Ándale, Pau, comparte palabrita. Creo que... Pues, ¿qué les digo? Mientras se decide alguien hablar, creo que una de las cosas que nos debemos plantear es, aparte de esta lucha que tenemos que dar con la institución, con los estados, con los países,
incluso con los organismos internacionales, pues es la organización desde las bases, porque parte de un principio que nosotros pensamos es posible, es que cada localidad, cada organización pueda plantear cómo quiere organizar ese sector, de manera que se pudieran llevar a las políticas públicas y que el gobierno tuviera una responsabilidad social, pero la responsabilidad emocional, no abandonarla, ¿no? Pienso que mucho de lo que nos ha enseñado el capitalismo en las escuelas, con la educación escolarizada, es que nos deshacemos de la responsabilidad de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, incluso de nosotros mismos, porque descansamos en el Estado toda la responsabilidad. Aquí en México se dice paternalismo, ¿no? El paternalismo de los gobiernos, donde pues producen limosneros, y estos limosneros todo el tiempo están en espera de que se les den ayudas, cuando no es una ayuda, es una obligación. Para eso pagamos impuestos, para eso los nombramos gobernantes. ¿Y cómo podríamos nosotros hacernos parte de esa responsabilidad social, de esa responsabilidad moral, de manera que pudiéramos entrar en este proceso de colectivo, de decir, bueno, nuestra organización, nuestra cultura, nuestro grupo originario quiere que el gobierno se haga responsable de esta parte, y nosotros como sociedad nos hacemos responsables de esta otra parte. A lo mejor abrir espacios de convivencia y de desarrollo que pudieran tener recursos institucionales, pero que la parte de atención, el servicio, no sé, a lo mejor a partir de nuestros jóvenes pudieran participar nuestros niños, no ver la vejez como una carga social, sino como parte de la riqueza de nuestros propios grupos, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir palabra? Les voy preguntando yo. ¿Quién dice yo? Jocelyn, ¿quieres compartir palabrita, Josie? Hola, buen día. Hola, buen día. Apenas voy entrando a la sesión y no estuve en la sesión pasada. Ahorita me voy poniendo al corriente y ya participo. Bueno, muy bien. Luis, ¿quieres compartir algo? Buenos días. Buenos días. Pues bueno, también trato de ponerme al corriente, puesto que también el sábado lamentablemente no pude estar presente en esa charla. Pero pensaba en esta diferencia tan grande que existe. Es una diferencia no humana, sino espacial, y de un ambiente y una cultura que se vive en las comunidades rurales aquí en México y en todas las comunidades ancestrales en todo el continente. En mi caso, como habitante de una enorme ciudad, observo realmente esta situación, observo y me preocupo también de lo que va a pasar dentro de algunos cuantos años en mi caso, ¿no? Y en el caso de familiares, de amigos, ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros en esta enorme ciudad donde no hay espacio, donde no hay lugares de atención, y también donde la cultura capitalista, pues realmente minimiza y destruye todos los lazos sociales que pueden existir con un anciano? Prácticamente los despedaza, y los ancianos son tratados como muebles, ¿no? Como algo que se tiene porque vive, pero no algo como incluso que se desea que esté presente durante demasiado tiempo. Quizá lo que estoy comentando es demasiado fuerte, pero tristemente la sociedad capitalista eso es lo que
lo que busca la juventud, busca la manera de explotar la mano de obra en mejores condiciones. Lo demás es desechable. Sin embargo, como ciudadanos, como partes integrantes de esta enorme y compleja ciudad, tenemos derechos. Y aquí el tema que yo frecuentemente comento es qué hacer, cómo intentar buscar opciones o alternativas que posteriormente como organizaciones sociales podamos trascender a llegar a espacios políticos, a espacios de poder, para que se pueda legislar respecto del tema. Comentaba, por ejemplo, de la enorme cantidad de familias que habitan en unidades habitacionales y la enorme cantidad de personas habitando en mini departamentos, donde no hay espacio para los ancianos. Difícilmente el espacio siquiera para las personas que habitan y que puedan tener intimidad personal siquiera, ¿no? Entonces, no sé, o sea, apenas digo tristemente porque esa es la realidad de mi caso, apenas observo esta situación y también quizá por las mismas circunstancias no me he puesto a recapacitar bastante respecto del tema, pero yo diría que tal vez se tendría que legislar en el sentido de que el gobierno federal y los gobiernos de las ciudades tienen que hacerse responsables de los ancianos, de los adultos mayores, puesto que ellos en este momento y nosotros en este momento estamos a final de cuentas generando riqueza para las ciudades, estamos generando riquezas sobre todo para los grandes capitales que tan favorecidos son por nuestros gobiernos. Entonces, ¿de qué manera podemos buscar una política pública que pueda ayudar a proteger y a cuidar a los ancianos? Desde la semana pasada, ya un poquito pensando en cómo podría ser, se me ocurría simplemente es una idea muy vaga, escueta, cómo en las ciudades los gobiernos tendrían la obligación quizá de tener espacios gratuitos para la atención de los adultos mayores. No estoy hablando de asilos necesariamente, sino de espacios comunitarios que no tuviesen costo, ¿verdad? Para ningún anciano, que fueran incluso a recogerlos a sus propios hogares, ¿verdad? Porque, pues ya sabemos, el tema de que todo mundo tiene que trabajar, si no trabajas no comes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito como para evitar cualquier situación de esas, tendría el Estado la obligación de ir por ellos, llevarlos a estos espacios y traerlos de regreso. No lo he recapacitado más. La verdad me disculpo por esta idea tan escueta y vaga que puedo plantear, pero yo creo que por ahí quizá dentro, en las ciudades capitalistas, en el mundo capitalista, tal vez pudiera funcionar. No sé cuál puede ser su opinión al respecto. Por favor, si pueden destrozar mi idea, adelante. Sería bueno para ir conformando algo, una propuesta, porque al final de cuentas todos los que estamos aquí no solamente debemos de escuchar, sino también de proponer ideas para que en un futuro próximo como organización, como organizaciones sociales, como comunidades, podamos trascender, insisto, a espacios de carácter político, de manera autónoma, de manera independiente, para proponer soluciones. Y en algún momento, con la fuerza de las organizaciones y con la fuerza de la propia sociedad, poder convertirlas en políticas públicas. Eso sería, José. Muchas gracias por cederme la palabra. Totalmente de acuerdo, Luis. Me parece que efectivamente, sí, tal vez como todos los temas dan mucha tela de dónde cortar, porque sí creo que tenemos que tener espacios de poder, tenemos que llegar a las cámaras y tenemos que defender las propuestas, pero primero tenemos que tener las propuestas. Y no sé, a mí lo que me hace un poco de ruido es seguir este camino asistencialista, ¿no? El asunto de
bueno, mi mamá, por ejemplo, participó en los clubes de la tercera edad, ¿no? Que eran muy, muy padres porque viajaban, jugaban dominó, cantaban, etcétera. Sin embargo, les pedían una cuota muy, muy simbólica. Y la profesora que se hacía cargo del grupo, pues vivía de esas cuotas, ¿no? En realidad, esa era una política pública, pero el gobierno no se hacía cargo de sus políticas públicas. O sea, la gente llevaba de comer, compartían el alimento, en este sentido. Les llevaban conferencias, cursos y todo esto, pero a lo que voy es cómo podríamos hacer esos espacios. No sé, por ejemplo, se me ocurre del frente recuperar espacios de la ciudad, lotes baldíos, casas abandonadas, hacernos de esos espacios y hacer de esos espacios un lugar para promover la convivencia de nuestras personas, adultos mayores. Y también pienso que como grupo, como este programa de continuidad, maestría, licenciatura, maestría y doctorado en ciencia política, en movimientos sociales, en la interculturalidad, tenemos que empezar a masticar qué propuestas vamos a llevar, cómo vamos a promover desde nuestra interculturalidad urbana, rural, indígena, cómo vamos a sistematizar todas estas ideas y cómo las vamos a llevar a nuestros gobiernos para que se operen. Porque efectivamente lo que tú dices es súper importante, ¿no? Desde el movimiento urbano, desde el movimiento indígena, hay grupos que se hacen cargo de manera integral como parte de la sociedad, de sus grupos, de sus personas mayores, pero hay otros grupos que no. O sea, hay una cantidad. Yo me acuerdo mucho, estuve viviendo un tiempo allá por Legaria, en la Ciudad de México, y fuimos con Pedro a que le hicieran el boleado de zapatos, y estaba un señor al lado del señor que hacía el boleado de zapatos, y fue un caso de un señor que su hijo lo llevó, lo dejó abajo de un puente, le dejó 3,000 pesos en la bolsa y se fue y lo abandonó. Abandonó a un señor de más de 80 años, y el señor todos los días iba ahí a la estación del metro para ver si su hijo lo iba a recoger. ¿Sí? Pues la gente ahí se organizaba, el señor lo tenía ahí con él platicándole y todo, la gente de los puestos pues le daba de comer y todo, suponiendo que la comida no era un problema, ni el cuidado porque estaba ahí a un lado del señor, pero la parte emocional, pues el señor estaba destrozado, ¿sí? Ese es un caso, hay otros casos peores, ¿no? De los señores que los explotan, los mandan a pedir limosna, y si no llegan, si no les dan dinero, los maltratan los explotadores. Tenemos una condición de orden incluso criminal ya con la explotación de las personas mayores. O sea, el conflicto, el problema, los problemas cada vez son más fuertes, pero ¿cómo podríamos nosotros, como grupos sociales, como grupos indígenas, como organizaciones no gubernamentales, cómo podríamos impulsar programas de calidad de vida que no fueran asilos? Porque no hablamos de la violencia y del maltrato a las personas mayores, pero cuando estás cuidando a una persona mayor, la cuestión higiénica, alimentaria, etcétera, el entrenamiento, por ejemplo, se me ocurría a partir de la sesión anterior que
además de la cuota que recibe del dinero que le dan de pensión a las personas mayores, se debería dar un dinero para los cuidadores. Por ejemplo, un cuidador entrenado, profesional para una persona mayor, pues cobra 500 pesos diarios por medio turno, ¿sí? Por medio turno de cuidado. Y yo, por ejemplo, que me hago cargo de mi mamá y mis hermanos, todos nos hacemos en distintos momentos, nos hacemos cargo de mi mamá. Al segundo día, la columna ya no te responde, la espalda ya no te responde, ¿no? Levántala, siéntala, cámbiala, báñala. Y como no tenemos el entrenamiento, esto tiene un impacto. Entonces, el Estado debería de dar ese pago a la persona. Esa responsabilidad institucional está sustituyendo la familia. Entonces, no sé si sea correcto lo que digo, también destrócenme y díganme, yo no necesito el apoyo económico para cuidar a mi mamá, pero hay mucha gente que sí lo necesita. La mayoría de la gente tiene que lidiar entre un trabajo y el cuidado. Por ejemplo, ahora cuando una persona tiene a papá y a mamá en casa con cuidados especiales y cuando una persona ya es persona mayor, ¿sí? Y cuidando a personas mayores, o cuando una persona tiene que cuidar a sus hijos, a sus padres y además trabajar. Entonces, volvemos a esta parte ideal. ¿Cómo podríamos hacer como una política pública donde las personas que se hacen cargo son cuidadores primarios de las personas mayores, tuvieran ese ingreso de manera que no tuvieran que estarse preocupando por cómo cubrir sus propios gastos y que esto fuera un trabajo retribuido con amor, con dignidad. Yo no sé si alguien lo podría hacer nada más por el dinero. Yo como hijo voy a cuidar a mi mamá para que me paguen. Pues no creo, ¿verdad? Pero pudiera suceder, pero por lo menos que eso implicara una responsabilidad y un cuidado y que además estuvieran dando formación continua a los cuidadores, ¿sí? Donde hubiera una línea de teléfono abierta todo el tiempo para decir, estoy deprimida porque mi mamá me dijo cosas muy feas, está enojada y yo ya no sé qué hacer. Y entonces que del otro lado de la línea te digan, sí, pues hay un proceso tal cual, que es así, tranquila, respira, mira, vamos a hacer un ejercicio de meditación y vas, ¿no? Bueno, esa es una ocurrencia. Pedro, toma la palabra, por favor. Buenos días a todas, a todos. Disculpen que no me integré al inicio, es que tenía que resolver un asunto de la universidad. No, yo algo muy, muy breve. Como considerar en este tema, como en el conjunto del seminario, la importancia de la descolonización, porque la verdad lo que sucede es que las concepciones de las personas mayores son muy diferentes según los ámbitos culturales y los países, ¿no? En que estamos trabajando, viviendo, ¿no? Y creo que en este tema, como en muchos más, hay mucho que recuperar y que aprender de nuestras comunidades originarias. Por supuesto, no son iguales, como se ha reiterado, los contextos urbanos y los contextos rurales, ¿no? Y las condiciones mestizas o europeas y las condiciones de los pueblos originarios. Pero en general sí podemos decir que desde el inicio de la preocupación de las personas mayores, por ejemplo con Simone de Beauvoir en Europa, ¿no? Se participa en Europa y lo que se traslada a nuestro continente de una idea de la vejez que parte del terror, ¿sí? Del terror de envejecer, ¿no? Y yo creo que necesitamos cambiar el chip, el programa que tenemos
muchas de las personas sobre el ser personas mayores para concebirnos, como les decía yo un poco en broma con nuestro gran intelectual León Portilla, ¿no? Que decía, no estoy viejo, ¿no? Tengo juventud acumulada, ¿no? Porque ser una persona mayor no tiene que generar esa cuestión de terror, sino que si vamos sanando nuestras emociones, nuestras creencias sobre lo que somos, sobre la vida, sobre las relaciones, podemos tener un envejecimiento digno, ¿no? Y cambiar ese chip. Y yo creo que ese chip tiene mucho que ver con el terror occidental de la muerte, ¿no? O sea, siempre se está persiguiendo no morir cuando lo único garantizado al nacer es la muerte, ¿no? Y entonces cuando logramos acoger la vida y acoger la muerte, la vejez tiene otro talante. Por ejemplo, aquí con mi suegra, una de las cosas que ha sido muy complicada, ¿no? En su envejecimiento de estos últimos 5 o 6 años con un malestar profundo corporal, es que ella le tenía, va mejorando, ¿no? En los últimos meses, pero un terror y una tratar de huir de la muerte, de que no llegue ese momento, ¿no? Entonces algo como muy, para mí, muy filosófico, ¿no? Que tenemos que resolver porque tiene que ver con el buen vivir. O sea, en la concepción occidental, difícilmente hay cabida para una vejez de buen vivir porque hay ese terror de la muerte, ¿no? Y de hecho también nace la reflexión en Occidente sobre cómo atender a las personas mayores en una condición de terror a otro aspecto que es clave del capitalismo contemporáneo, sobre todo del siglo XX y XXI, ¿no? Que es la medicalización, ¿no? Es decir, como la sociedad está medicalizada, entonces las personas muy mayores, ¿no? Que van pasando sus 60 años en condiciones de enfermedad, pues son sometidas a todo este aparato de medicalización, ¿no? Y en su caso incluso de hospitalización, y son vidas bastante miserables, ¿no? Porque sí tenemos esta idea de que las personas sean atendidas y tener los derechos médicos, etcétera, pero híjola, yo creo que hay mucho que aprender de otras maneras de atender la vida y la salud, y es un cambio de la estructura familiar y comunitaria para hacernos cargo. O sea, creo que sí, por supuesto hay que generar políticas públicas y que el Estado se haga responsable de muchas cuestiones, pero las familias, los grupos de solidaridad, ¿no? Tenemos que hacernos también más cargo de las personas mayores de manera orgánica, porque son los ámbitos del compartir o generar, como esto que decíamos, ¿no? Los que en inglés le dicen el cohousing, ¿no? Que son los conglomerados de vivienda, donde personas mayores se solidarizan unas con otras y a veces, claro, con asistencia de personas de menor edad, ¿no? Para poder envejecer mejor, ¿no? Más allá del Estado, porque el buen vivir, el bienestar, el contacto afectivo, que es lo que nos hace humanos, ¿no? No se da por las instituciones del Estado o es muy complicado. El testimonio de Arisbe, de 10 años de trato con las personas mayores, pues ella ya no les comentó mucho, ¿no? Pero tiene una cantidad de historias súper rudas, ¿no? De lo que implica la atención pública de las personas mayores, porque se necesita mucho desarrollo de quienes hacen servicio público para realmente atender como bondadosamente, amorosamente a las personas mayores, ¿no? Y digo que es muy importante la parte de la salud, ¿no? Porque cuando las personas se medicalizan o peor se hospitalizan, entonces realmente esos años de vejez del final de la vida suelen ser bastante terribles, ¿no? Y están muy lejos de la vida digna, ¿no? De hecho, cuando Simone de Beauvoir escribió sobre la vejez, esas 600 páginas que hizo, ¿no? Maravillosas, ¿no?
pues tienen ese terror occidental de la vejez, de la muerte, pero también se daba cuenta del problema hospitalario, porque de hecho su madre murió en el hospital, ¿no? Y fue muy dura como para la mayoría de nosotros esas experiencias, ¿no? Y también se daba cuenta de algo que sí es muy de política social, ¿no? Creo que en México no ha cambiado y en América Latina, ¿no? Ella se daba cuenta que cuando veías el presupuesto de los estados, se invierte más, ¿no?, en una persona detenida en las cárceles que en una persona mayor por los estados, ¿no? Dices, puta, estamos enfermos, ¿no? La vida está enferma, como decía Adorno, ¿no? Porque en dónde están las prioridades y cómo está la organización, como el capital tiene que concentrar, tiene que explotar, tiene que aumentar su tasa de ganancia, ¿no? Y las personas mayores no son productivas para la reproducción y ampliación del capital, entonces pues se invierte poco en ellos, ¿no? En ellas, y en cambio en el control social de la represión, del encarcelamiento, que todos sabemos que es una institución terrible, ¿no? Que tendríamos que imaginar una sociedad futura como las de estas pequeñas comunidades que pueden controlar de una manera diferente los procesos de infracción social, ¿no? Invertir en eso tanto, ¿no? Y Estados Unidos es de los que más invierten en las cárceles, ¿no? Pues es terrible y muestra ese malestar, ¿no? Tenemos que reorientar, pero muchas veces creo que el combate contra el capitalismo no es un asunto como estamos muy acostumbrados a algo muy declarativo y muy superficial, sino es cambiar la vida, ¿no? Y es cambiar la concepción, y creo que las personas mayores y su atención nos interpelan desde ese lugar de reconcebirnos, ¿no? En lo que sentimos, en lo que pensamos, en cómo nos relacionamos, porque si no, de otra manera, muchas veces al pedir políticas públicas, políticas sociales, lo que hacemos es reproducir, ¿no? Y es como el gato pardo, ¿no? O sea, todo cambia y nada cambia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos concibiendo otra manera de ver la vida, y en este caso de ver el envejecimiento y de ver a las personas mayores, ¿no? Y de concebirnos en la relación del trayecto de vida y de muerte, ¿no? Entonces, pero bueno, quería dejar esas reflexiones, ¿no? Una sobre la inversión que se hace en las personas mayores frente a otros rubros, ¿no? La dimensión de reconcebir, valorar y valorarnos en el ser mayores, ¿no? Y esta parte de el cambio de la manera de concebir la salud, ¿no? Más allá de la medicalización y la hospitalización. Nosotros tuvimos la fortuna de un intelectual emigrado que era Iván Illich, ¿no? En México, y él hizo un libro maravilloso, ¿no? Sobre la denuncia de lo que implica en el capitalismo la infraestructura de salud y la concepción de médicas y médicos que expropian la voluntad de las personas enfermas, ¿no? Y son sujetos pacientes, ¿no? Es decir, no son agentes de su vida y de su salud, sino que son sometidos al sistema médico, como decía Foucault, muy parecidos al sistema de la escuela, de la cárcel y de los cuarteles, ¿no? O sea, perdemos la autonomía, la capacidad de decisión, y eso lo vemos todo el tiempo. Ahorita, por ejemplo, con el cobicho, ¿no? Nosotros tenemos una persona que necesariamente nos ayuda, y más sobre todo cuando está mi suegra, ¿no? Para apoyar los cuidados, ¿no? Y le dio COVID, ¿no? Y ella no quería someterse a la vacuna ni a tratamiento, pero las hijas vinculadas al sistema de salud, uno creo que es doctora, ¿no? La obligaron a hacerse todos los procesos, ¿no? O sea, ahorita estamos viviendo una coacción sobre la salud impresionante, ¿no? Y muchas de las personas que están resultando, por ejemplo, afectadas o fallecidas en este proceso de la vacunación son personas mayores, ¿no?
¿sí? Porque son las que tienen generalmente más complicaciones agregadas, ¿no? Y son las que les está dando a veces trombosis o otras cosas con la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, son algunas reflexiones. Octavio, tú querías hablar, adelante. Sí, bueno, otro comentario sobre lo que decía Luis. En la Ciudad de México hay 10 albergues y más o menos cubre una población como de 35, 40 mil personas en total, ¿no? El asunto es que, bueno, yo tuve oportunidad de conocerlos por una cuestión ahí bueno, había un proyecto para modificar ¿Puedes subir la un generación. poquito tu volumen, Octavio? Sí. A ver, ahí. ¿Se oye? Pues sí, creo que sí, un poco mejor. Ok. Estos 10 albergues con sus 30,000 habitantes, nada, por ejemplo, un solo albergue de puro gas al mes se gastaban alrededor de 5 millones de pesos. El asunto es que son incosteables, pues, los albergues. O sea, si hubiera un albergue por delegación, por ejemplo, o por alcaldía aquí en la Ciudad de México, pues es un dineral, o sea, es mucho dinero. La otra es que se hicieran guarderías para los adultos mayores, ¿no? Pero a la larga son situaciones que se vuelven caóticas, pues, o sea, se saturan. Y esa política pública asistencialista acabaría siendo un fracaso, ¿no? Yo creo que bueno, yo creo que las políticas públicas siempre van a ser rebasadas. Más bien sería un poquito como dijera Jesucristo, enseñar a pescar y no darle la comida a la gente, pues, o sea, organizarse de otra manera que sea un modelo social más humano, que la vejez sea más digna y que se pueda vivir esa última etapa de otra manera, ¿no? Y no en la situación actual, pues, que además de que no se le invierten recursos, no hay, ni siquiera hay una cultura definida, pues, respecto a la atención de los adultos mayores, ¿no? Comentaba hace rato que muchas personas mueren en sus casas solos, o sea, y abandonados, así prácticamente. Los vecinos se dan cuenta que falleció 3, 4 días después, ¿no? Bueno, aquí donde vivo hay varios casos que ya se han dado, van como 3 en menos de medio año. Y eso es muy, muy ingrato, pues. O sea, ¿por qué no modificar la realidad para que sea de otra manera y no de esa forma, ¿no? Y un comentario que hacía una reportera norteamericana, entrevista al director de pensiones y le dice que por qué los sistemas de salud o por qué el sistema de salud es tan malo en Estados Unidos. Y el señor contesta, porque la gente se tiene que morir, o sea, y más o menos a los 70 años, cuando un norteamericano clase media entra al hospital, ya no salen. Y todo el mundo le tiene terror a los hospitales porque saben que se van a ir a morir, ¿no? Y dices que el sistema de pensiones solamente puede sostener a 1/3 del total de ancianos que hay en Estados Unidos. Entonces, pues creo que no es por ahí, por las cuestiones de las políticas, más bien esto de buscar espacios donde se pueda hacer una propuesta nueva, urbanas o rurales, pues sería un buen inicio, ¿no? Pero más que nada que las propias comunidades o en comunidad puede uno tener control de esos espacios y definir uno las propias políticas, porque de otra manera, pues caemos en esa misma línea y nos absorbe el capitalismo, ¿no? Nos vuelve a ser parte del sistema. Ese era el comentario. Muchas gracias, Octavio. ¿Quién toma la palabrita? Buen día. Adelante. Buenos días, a todos. De acuerdo a las intervenciones de los compañeros de Ecuador, de Chile y aquí en México, yo puedo identificar
que existen condiciones de precariedad, inaccesibilidad a los servicios de salud, insalubridad, miseria económica, miseria social para los adultos mayores. Entonces estamos hablando de que no solamente es un problema o regional de un solo país. Creo que es un problema que va más allá de las fronteras y que tal vez unos más, otros menos, pero que efectivamente en estos momentos se vuelve algo muy, muy crítico, porque desde la perspectiva del neoliberal, del capitalismo, el valor está en función de la productividad, es decir, de un valor económico. Entonces tú, como persona, como ser humano, eres importante para el sistema mientras puedas estar produciendo. Después de un tiempo, pues ya te vuelves obsoleto, te vuelves improductivo y entonces eres desechable. Aquí me genera una duda. ¿De quién es la responsabilidad de atender las necesidades de las personas adultas? ¿De la familia o del Estado? ¿No? ¿Quién? Porque mientras no delimitemos eh, dónde es la responsabilidad de cada uno, entonces nos vamos a seguir perdiendo en esa gran ambigüedad, ¿no? O lo asume toda la familia, mientras se tiene ese recurso económico no hay problema, ¿no? Puedes tener visitas médicas, puedes tener a las personas mayores tal vez en una casa, en un asilo, pero cuando no, entonces, ¿quién asume esa responsabilidad? Porque si nos vamos a la lógica de que un salario mínimo es justamente eso, mínimo para medio subsistir a la semana, al mes, difícilmente va a poder haber un recurso extra para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores. Entonces, en ese sentido, se comentaba el sábado que se le podía buscar espacios. Y yo digo, bueno, ¿por qué buscarles o darles un espacio o un apoyo cuando en realidad es reconocer y visibilizar que durante su etapa productiva ya contribuyó? Se pagaron impuestos, aportó económicamente al sistema, entonces ya tendría que venir de regreso esos beneficios. Entonces yo creo que el Estado tendría que ser gran parte garante de esa atención, de una atención integral, que no solamente ese apoyo económico que se recibe bimestralmente sea hasta ahí, sino que también se garantice o se esté considerando que sumado al apoyo económico venga una revisión médica, que se tenga una despensa, pudiera estar considerando que se requiere de la recreación. Y entonces estamos garantizando de alguna manera una mejor calidad de vida y fortalecer su autoestima y su integridad, porque de lo contrario, bueno, pues sí, se da un apoyo económico, pero ¿y eso qué significa? Que eres clientelar para porque votas, que eres clientelar, porque entonces cuando llega tu pensión, tu familia está contigo y te lleva al supermercado para cubrir las necesidades, pero ni eso les garantiza se garantiza que se le pueda tratar con respeto y dignidad al adulto mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que él va a pagar la cuenta, se le sigue faltando al respeto, se le sigue gritando, se le sigue este, minimizando. Entonces yo creo que sumado a esto, también tendríamos que estar cambiando la forma de ver la vejez en general, ¿no? Ya sea en el ámbito rural, ya sea en el ámbito urbano,
Y por un lado, fortalecer estas políticas públicas y políticas sociales, pero también desde el seno familiar ir generando un cambio. Es complejo, sí, porque estamos en un sistema donde lo nuevo tiene valor y lo viejo ya no es útil. Pero entonces ir reconstruyendo ese concepto para que podamos generar cambios de forma y de fondo también, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante porque no en muchos años la situación va a ser, la mayoría de la población va a ser adulta y entonces ¿qué va a ser? ¿Qué vamos a estar haciendo si desde ahorita no empezamos a hacer ese cambio? Si no empezamos a, este, a impulsar nuevos conceptos, nuevas identidades, el respeto y el valor, no solamente a las personas mayores, digo, este es el tema que estamos abordando, pero es el respeto y la identidad a todas las personas, seas niño, niña, jóvenes, adultos, mujeres, indígenas. Creo que tendríamos que estar reconsiderando esa forma de cómo miramos al semejante, ¿no? Creo que se podría hacer de una manera integral, por un lado, las políticas públicas y por el otro lado, desde lo familiar, desde el ámbito de los grupos sociales, estar impulsando esta transformación, este cambio, esta nueva forma de generar una calidad de vida para todos. Y bueno, esa es mi participación. Buen día. Buenos días, Ruth, gracias. ¿Alguien más que tome palabrita? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Se escucha perfecto. Regresando otra vez a los criterios que están opinando en diferentes lugares, la verdad que es una temática bastante interesante, que no vamos a dar resultados noche a la mañana. Para nosotros, por primera vez, enlazarnos con diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes formas de vida. Entonces, es bastante enriquecedor. ¿Por qué digo Porque nunca se ha venido planteando toda esta temática. Solamente estas temáticas tal vez lo plantearon desde la oficina para ver cómo poder atender a los adultos mayores. Entonces son temáticas de la oficina que siempre han venido planteando. Ahora, esta vez han sido temáticas que están planteando con diferentes lugares y culturas y diferentes espacios. Entonces, también tenemos que ver cómo tener un envejecimiento digno. Tiene que partir desde los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, parte de acá, como la cultura Shuar. Anteriormente, nuestros abuelos vivieron más de 100 a 150 años. Todo eso depende de la alimentación, de la medicación. Entonces, todo esto tiene que involucrarse. Entonces, lo que estoy viendo, hay mucha riqueza desde lo occidental y acá de diferentes culturales y en todo ámbito. Por ejemplo, lo que estoy planteando acá, hay muchos conocimientos culturales en alimentación y de parte de ustedes hay otra forma de vida social. Entonces que en el proceso vamos a seguir compartiendo todas estas riquezas y espacios que tenemos. Por ejemplo, aquí nosotros como vivimos en la selva tropical, tenemos muchos medicamentos que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, 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 nuestros bisabuelos,
conocen, y los jóvenes por irnos a la escuela en cuatro paredes no hemos tenido esos conocimientos. Entonces tenemos que volver a retomar esa educación verdadera, una educación real que sirve para la vida. No es mientras que hemos estado en las escuelas de cuatro paredes, que un profesor ni siquiera tiene suficientes conocimientos para darnos o transmitir espacios. Solamente han sido de transmitir conocimientos de otras personas que ni siquiera son reales. En las escuelas se ven temáticas que pasaron en Europa, en Asia, que nada tiene que ver con nuestra cultura. Es una educación que no ha servido para formarnos como verdaderos, eh, como verdaderos personas de diferentes culturas. Entonces, todo eso tiene que enfocarse y necesitamos bastante tiempo y espacio para seguir platicando e intercambiando experiencias. Entonces, para nosotros aquí, esta, esta pandemia que está ocurriendo en todo el mundo, el coronavirus, que es para nosotros. Se movió el audio. Se perdió la señal, no escuchamos. Se desconectó. Yo creo que han de haber perdido la señal porque como Aló. están... Aló, ya. ¿Se desconectó? Se desconectó. Si nos repites Sí. la última. Lo que estaba mencionando, en la actualidad estamos en esta pandemia, la famosa coronavirus que está divulgada por todo el mundo. Entonces sentimos que eso lo crean la humanidad. El conocimiento y la ciencia y la tecnología, ¿hasta dónde avanza? Y para exterminar a la humanidad que está superpoblada. Entonces todo esto tenemos que ir viendo, reconociendo lo que está pasando en el mundo entero. Aquí en la cultura tenemos muchos conocimientos, ciencia y tecnología que fuimos paralizados ese conocimiento que nosotros estábamos practicando. A entrar a las escuelas, siempre digo, para adquirir otros conocimientos europeos, nos inculcaron estas áreas que nada tiene que ver con la cultura shuar. Por ejemplo, la medicina. Tenemos una medicina, serie de medicinas aquí en la Amazonía tropical. Lo que hacen entre los hospitales, las brigadas médicas, aquí en la Amazonía, como arreglar agasajos navideños. Entonces, como que el cuerpo humano es para, o sea, los medicamentos es igual para todos. Entonces, cada persona tiene sus defensas, cada persona necesita de diferente atención. Entonces, todo eso va involucrando para tener un envejecimiento digno. Regresando, les digo, tenemos algunos conocimientos aquí con nuestros ancianos en temas de salud y alimentación. Y como también ustedes tienen otras formas de vida ahí en el mundo capitalista, y todo lo que estamos planteando es bastante complejo. Que esto sea reconocido por el Estado, para nosotros va a ser tan difícil, mientras que las vidas humanas somos responsables nosotros y tenemos que plantear cada cultura y en qué lugar estemos asentados. Entonces, es una responsabilidad nuestra
tenemos que plantear diferente, sin tomar en cuenta mucho a que el Estado o el gobierno pueda atender. Aquí en Ecuador, siquiera lo que están planteando es el siguiente: para que seas atendido, tenemos que sacar los recursos naturales de tu tierra, entonces para poder atenderlas. Entonces, como aquí es una zona tropical, donde existen algunos ríos, entonces tenemos que primero expulsar del lugar donde estás. Luego le explotamos el recurso que está para poderles atender en cualquier temática que ustedes lo requieran. Entonces es bastante complejo para nosotros. Entonces tenemos que aunar esfuerzo y direccionar de otra manera para que esta temática se pueda ser planteada y tengan buenos resultados futuros. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Sunki. Sí, justamente por eso, desde el inicio del seminario, aunque ustedes no estaban, ¿no? Había algunos compañeros como Juanita, que es de Guatemala, es de los grupos mayenses, ¿no? Y también había y hay compañeras quechuas, ¿no? Y algunos compañeros indígenas de México, ¿no? La importancia de la orientación intercultural, ¿no? Porque sin duda cualquier acción pública, política pública que pidamos tiene que adaptarse a las necesidades de las comunidades urbanas o rurales y de carácter originario o no, ¿no? Porque de otra manera pues es una catástrofe, ¿no? Aunque pues sí hay procesos que creo que se pueden generalizar, como el caso cubano, ¿no? Los cubanos tienen 300 casas del abuelo, así les llaman, ¿no? Para una isla muy pequeña, y tienen la atención médica familiar que se dirige directamente a las familias, a las comunidades, ¿no? Entonces, cuando los servicios se logran como enfocar en la comunidad y las necesidades que el pueblo decide, bueno, pues todo cambia, ¿no? Pero pues Cuba es un país socialista, ¿no? Es otra condición, ¿no? Pero bueno, pues hacia allá un poco queremos tender, ¿no? Hacia formas de reconocimiento, pero quizás también lo primero que tengamos que hacer es en cada comunidad diagnosticarnos y saber cómo está la situación del capitalismo, cómo está la situación étnica, cómo está la situación de la mujer, cómo está la situación de nuestras personas mayores, de nuestras infancias, para que podamos saber qué es lo que queremos, ¿no? Demandar hacia afuera, ¿no? Y defender, para que a partir de ese diagnóstico preciso exijamos e impidamos también, porque no es solamente exigir algo, ¿no? Sino también impedir que sucedan cosas, porque ustedes están en un contexto extractivista terrible, pues, ¿no? O sea, lo que están haciendo es saqueando su territorio y sus recursos, ¿no? Y poniendo eso de pretexto para darles alguna atención, ¿no? Entonces sí es un contexto de riesgo y delicado extremo que tal vez otras comunidades no tenemos, ¿no? Gracias, Sunki. Adelante con la palabra. ¿Quién más quiere intervenir? Pedro, yo nada más quería hacer una corrección. Es que yo soy Edith y me dijiste Ruth. Sí, gracias, Edith, perdón. De nada. Adelante, ¿quién con la palabrita? Buenos días, yo soy Ruth. Buenos días a todos. Ahora sí es Ruth. Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante el tema y tienen razón todos los compañeros que han participado y las compañeras, porque aquí tendríamos que definir, creo yo, la situación de cuáles son las prioridades que en primera instancia aquí estamos viendo todos los que formamos parte del grupo, ¿no? Y primero, creo que sí es el poder definir lo que es, digamos, la situación legal y jurídica que podrían tener los adultos mayores y garantizar en ese sentido todas las formas que podrían ser de atención y
de mejorar la calidad de vida para ellos. Entonces, el Estado, si aquí estamos de acuerdo que el Estado tiene que asumir su responsabilidad y compromiso, porque dada la cantidad de población y el porcentaje de adultos mayores que hay, por ejemplo, en nuestra ciudad o en nuestro país, México, entonces ahí ya estaríamos haciendo consensos de decir, bueno, sí es responsabilidad del Estado, independientemente de las formas que se tengan en la comunidad, digamos, vinculadas al cuidado de los adultos mayores. Y otra de las características, yo creo que también se están definiendo aquí, es ver, o sea, qué medidas se estarían utilizando para mejorar esa calidad de vida. Por ejemplo, hacer un censo nacional de población donde así como se establece cuánta población hay y cuántos trabajan y cuántos no tienen empleo, también se tendría que estar definiendo a través de un censo que el Estado tiene la obligación, desde mi punto de vista, de generar, dada todas las características que ya se comentaron. Entonces, en ese sentido, a través de ese censo se tendrían que estar regulando las medidas precautorias para los compañeros de la tercera edad o adultos mayores, ¿no? Y estar también, creo yo, ahí dentro de ese censo, ver cómo está distribuida la población de adultos mayores en cada una de las comunidades, de las unidades habitacionales, a nivel nacional y a nivel rural y de la ciudad. Y eso yo creo que también permitiría que entonces se dieran desde dos vías, la vía digamos de la sensibilización de las familias para darle una mejor calidad de vida, como se daba en con nuestros antepasados, y que podría ser integrado esta forma de convivencia hacia los adultos mayores en las familias, de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. Hay familias en las que sí se pueden hacer responsables por el tiempo que pueden permanecer en casa o pueden permanecer haciendo labores de cuidado. Pero hay la mayoría de la población, dadas las características del modelo capitalista, que tienen que salir a trabajar y las políticas públicas que se siguen también se aíslan totalmente de estar dando esa sensibilidad y esa concientización de lo que implica tener en nuestra familia un adulto mayor y en ese sentido estarle dando una buena calidad de vida, como puede ser muchos, lo único que necesitan o quieren de manera inmediata pues es una palabra de cariño, un abrazo, reconocimiento como parte integral de la familia donde están y pertenecen, cosas que se van perdiendo. Entonces yo creo que por un lado también el Estado tendría que implementar esa sensibilidad disponiendo recursos a través de los medios electrónicos y de difusión para estar sensibilizando otra vez a la población para asumir esa convivencia digna hacia la gente de la tercera edad y también prohibir la violencia hacia esta población e incluso proponer, digamos, sanciones legales, jurídicas, para las personas que atenten en contra de la dignidad de los adultos mayores. Así también el estar, digamos, generando centros de atención y de convivencia. A mí me parece que es muy importante el nombre que se le puede estar dando y el objetivo, o sea, en donde haya a través de estos censos, donde haya mayor número de población de la tercera edad, también se debe de establecer un centro comunitario de convivencia, no de resguardo, no de cuidado de la tercera edad, porque hay muchos adultos, la mayoría que lo que requieren y necesitan es estar conviviendo.
y dando su experiencia a la comunidad para que la misma comunidad se alimente de su experiencia e incluso en ese sentido también hay gente de la tercera edad que tienen la posibilidad todavía de estar aportando su trabajo, ya sea en experiencia laboral que hayan tenido o en el mismo cuidado de los espacios o de las personas que ya no pudieran estar atendiéndose por sí mismas y que requieren el apoyo de otra persona, pero sí yo creo que es importante que se le pudiera retribuir un recurso económico para que también pueda ser, pueda formar parte, digamos, de este refuerzo, de esta fortaleza que se les pudiera estar dando todavía a los adultos mayores que puedan contribuir con su trabajo, ya sea de cuidado o ya sea también en base a la experiencia profesional que hayan tenido en su vida, ¿no? Y yo creo que para mí sería así como que ir puntualizando, digamos, yo ahorita se me ocurrieron así de primera instancia esos 3 puntos que para mí serían fundamentales para estar marcando una ruta y una dirección y que podamos todos encontrar puntos fundamentales e irlos difundiendo, ir enlazando nuestras propuestas y nuestras acciones de trabajo para que el Estado pueda escuchar y pueda estar a través de las diferentes instancias de gobierno, puedan estar ejecutando acciones bajo voces que de aquí de alguna manera nos vamos entrelazando a nivel no solamente local, sino también internacional, ¿no? Ir generando nuestros propios consensos, pero también comprometernos a estarlos difundiendo en nuestras familias, en nuestras comunidades, y entonces creo que a través de este tipo de acciones, aunque sean mínimas y básicas, estamos haciendo un llamado para que podamos estar generando acciones institucionales que yo creo que podrían ir sumando a algo mucho más grande, ¿no? Esa sería, digamos, mi opinión y bueno, espero que sirva de algo. Muchas gracias. ¿Sí, sí me escucharon? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Gracias, Ruth, por una última intervención. Sí, gracias. Adelante. ¿Quién más con la palabra? De uno en uno, de una en una. ¿Quién quiere tomar la palabrita para ir cerrando esta sesión? Ándeles, anímense. ¿Quién toma la palabra? Si no hay alguien nuevo que no ha hablado, que no se anime, pues alguien de los que ya habló que quiera puntualizar algo, aportar algo para cerrar. ¿Nadie? Nadie. Pues si no hay nadie, con esto cerramos, ¿no? Y bueno, pues la idea sería ir recogiendo toda esta experiencia, ¿no? Y tratar de llevarlas a nuestros movimientos, a nuestros ámbitos personales, familiares, comunitarios, ¿no? Para que realmente redunde en algo concreto para nuestros movimientos sociales. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y nos vemos el próximo sábado, que vamos a iniciar la segunda parte de este seminario, entrando a la parte de la historia, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar
con una sesión sobre México y América Antigua. Entonces, pues sean todas bienvenidos a la sesión el sábado. Que estén bien y nos vemos pronto. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.